Bajo el vasto cielo del campo de Jacob, un anciano patriarca observa a sus hijos cuidando ovejas. Un cuadro de vida rústica se desarrolla. José, el hijo predilecto, avanza hacia Jacob, sus pasos agitando un torbellino de celos entre sus hermanos. El aire se espesa con un resentimiento tácito, mientras la envidia de los hermanos hacia José se convierte en una fuerza palpable. José, con exuberancia juvenil, relata: «Tuve un sueño, padre. Vi manojos de trigo, y los manojos de mis hermanos se inclinaban ante el mío». Jacob, con una mezcla de orgullo y preocupación, advierte: «Ese es un sueño poderoso, José. Estoy orgulloso de ti, pero ten cuidado. Tales sueños pueden engendrar envidia en los corazones de tus hermanos». El crepitar del fuego enfatiza la gravedad de la advertencia de Jacob. Rubén, con la voz goteando frío cálculo, pronuncia: «No lo maten, simplemente arrojémoslo al pozo seco». Los hermanos intercambian miradas siniestras, su conspiración sellando el destino de José en las profundidades del pozo olvidado. En medio de su cruel festín, una caravana distante de ismaelitas emerge en el horizonte, trayendo consigo la promesa de ganancias por su oscuro acto. Un coro de voces se alza mientras deciden: «Vendamos a José como esclavo». La desesperación se graba más profundamente en el rostro de José a medida que cada paso lo aleja de todo lo que conoce. El implacable sol golpea mientras la esperanza de José disminuye, reflejando el árido paisaje que lo rodea. Cada grano de arena bajo sus pies marca un paso más hacia un futuro desconocido, lleno de incertidumbre y temor. Bajo la atenta mirada de Potifar, el comportamiento serio de José insinúa un destino aún por revelarse. El tiempo teje su tapiz silencioso, mientras la lealtad inquebrantable de José le gana la confianza inquebrantable de Potifar. En un mundo de lealtades cambiantes, José se encuentra ascendiendo de rango. Su integridad brilla más que el oro. José se mantiene firme, su resolución inquebrantable ante los seductores avances, rechazada y consumida por la furia. La esposa de Potifar señala con un dedo acusador, sus ojos brillando con rabia vengativa. Ella lo acusa falsamente de intento de violación. En medio de las sombras de la injusticia, la esperanza parpadea cuando José se encuentra con sus compañeros de prisión. El copero y el panadero del faraón, en las profundidades de la desesperación, se forma una alianza improbable. The voice of Joseph, a beacon in the darkness, announces the cupbearer's fate, his freedom, and his return to royal service. But the shadow looms over the baker, as Joseph reveals his grim fate, execution. In the sepulchral silence of the cell, Joseph's prediction resounds, sealing the fate of two men, one towards the light, the other towards the darkness. En voz baja, el copero susurra un nombre olvidado: José, un hebreo de quien se rumorea que posee el don divino de desentrañar el lenguaje críptico de los sueños. En medio de la agitación del faraón, un rayo de esperanza se enciende cuando el copero ofrece: «Recuerdo a José, un hebreo con el don de interpretar sueños. Quizás él pueda ayudarnos, Majestad». Su rostro, marcado por la adversidad, refleja una mezcla de temor y esperanza al dirigirse al encuentro con el faraón. El camino hacia el faraón es un pasillo de incertidumbre, donde cada paso resuena con el peso de su destino. Un profundo silencio envuelve la corte mientras José se prepara para revelar los enigmáticos sueños del faraón. José revela la visión profética: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. José, ahora el recién nombrado gobernador, se yergue alto, con los ojos reflejando tanto humildad como una resolución inquebrantable al aceptar el peso de sus nuevas responsabilidades. Con un gesto amplio, el faraón presenta a José los símbolos de su autoridad, marcando el comienzo de su misión de guiar a Egipto a través de la inminente crisis. La enormidad de la tarea que tiene por delante llena a José, mientras contempla la abrumadora responsabilidad de preparar a toda una nación para la inminente hambruna. Bajo la atenta mirada de José, los almacenes se hinchan con una dorada abundancia, prometiendo seguridad contra la inminente hambruna.
En medio del bullicio, el porte tranquilo de José señala una era de prosperidad, un marcado contraste con la sombra inminente de la hambruna. Ante la inminente amenaza del hambre, Jacob, con el corazón apesadumbrado pero lleno de determinación, envía a sus hijos, en una desesperada búsqueda de sustento, a las tierras de Egipto. Con la esperanza como único estandarte, los hijos de Jacob emprenden un viaje incierto hacia Egipto, buscando en tierras lejanas el alimento que salve a su pueblo de la inanición. La reverencia de sus hermanos ante José marca un punto crucial en su secreto reencuentro, lleno de ironía y tensión. El destino teje un encuentro inesperado, donde el poder y el pasado se entrelazan en un juego de identidades ocultas y segundas oportunidades. La tensión aumenta, mientras José, con frialdad calculada, lanza la acusación de espionaje, un dardo envenenado que hiere el aire. Sus hermanos, tomados por sorpresa, intercambian miradas de incredulidad y temor, atrapados en la red de intrigas tejida por su propio hermano. La demanda de José resuena en el silencio del almacén, sembrando la incertidumbre entre los presentes sobre el destino de Benjamín. La sombra de la duda planea sobre el almacén, mientras la exigencia de José crea un ambiente cargado de suspense y temor. Con rostros sombríos, le narran a Jacob los sucesos que los atormentan. En un grito de desesperación, Jacob se niega rotundamente a dejar partir a Benjamín. En un acto de desesperación, Jacob, con el corazón apesadumbrado, cede finalmente y permite que Benjamín parta hacia Egipto. La partida de Benjamín es un sacrificio doloroso, un último rayo de esperanza en medio de la desolación. José, misterioso y afable, extiende una generosa invitación a un banquete, sembrando curiosidad y tensión entre sus hermanos. El ambiente festivo del banquete contrasta con las miradas cautelosas de los hermanos, presagiando que algo inusual está por ocurrir. La mirada benevolente y los gestos generosos de José hacia Benjamín profundizan las sombras de envidia que acechan en los ojos de sus hermanos. En el corazón de la celebración se gesta una tormenta silenciosa, mientras las acciones de José encienden un fuego de discordia fraternal. En un momento de secreto silencioso, el brillo de la plata se desvanece en el saco de Benjamín, sellando su destino desconocido. En una dramática persecución, los soldados de José, implacables como el destino, interceptan a los hermanos, tejiendo una red de sospecha a su alrededor. La tensión se eleva a un crescendo cuando la copa robada es descubierta en el saco de Benjamín, sellando su destino con un golpe de ironía. En un acto de valentía y sacrificio, Judá se ofrece como esclavo, una decisión que resonará a través de los siglos. El silencio se cierne sobre el almacén mientras las palabras de Judá flotan en el aire, un momento de esperanza y desesperación entrelazadas. En un instante de revelación, el corazón de José se abre, listo para desvelar el secreto que ha guardado durante tanto tiempo. El silencio se rompe cuando José finalmente revela quién es, cambiando para siempre el curso de sus vidas. En un momento de perdón trascendental, José declara: «Los perdono». Con una revelación divina, José concluye: «Fue Dios quien me envió a Egipto para salvar a nuestra familia». El faraón, una figura de inmenso poder, extiende una generosa oferta, declarando: «Les ofrezco tierras en Gosén». En un gesto de aceptación y promesa, el faraón les concede las fértiles tierras de Gosén, sellando su destino en este nuevo reino. El aire crepita de anticipación al traer noticias de que José, a quien se creía perdido hace mucho tiempo, prospera como gobernador en las lejanas tierras de Egipto. La esperanza renace cuando los hermanos revelan la milagrosa noticia: José vive y reina en Egipto. Cada paso es un testimonio de su esperanza y resistencia, mientras navegan por el terreno árido, con su determinación grabada contra el horizonte. Remolinos de polvo bailan a través de las llanuras desoladas, reflejando las emociones arremolinadas dentro de sus corazones mientras buscan refugio y un nuevo comienzo en una tierra distante. Protegidos por la mano firme de José, transforman la tierra en un oasis floreciente, donde las semillas de la esperanza se convierten en una abundante cosecha. En Gosén,
La promesa de un nuevo comienzo amanece mientras la familia de Jacob prospera, su legado grabado en el contexto de campos bañados por el sol y cielos ilimitados. Con mano temblorosa, Jacob, débil pero resuelto, comienza a impartir una bendición sobre sus hijos y nietos. En un momento suspendido en el tiempo, Jacob bendice a sus hijos y nietos, el peso del linaje y el legado llenando el aire. Con el corazón apesadumbrado, José y sus hermanos emprenden un viaje de luto, sus pasos resonando con el peso de su pérdida compartida. A través de las llanuras bañadas por el sol, la procesión serpentea hacia Canaán, cada paso un testimonio de los lazos familiares y el deber sagrado. En un conmovedor tributo, depositan a Jacob para que descanse en la tumba familiar, sellando un legado de amor, fe y parentesco perdurable. Un lugar donde el silencio dice mucho de historias vividas y caminos ahora convergidos. La luz del sol baña la tumba, proyectando largas sombras que danzan con la suave brisa. En medio de un silencio opresivo, cada mirada refleja la conciencia del potencial implacable de José, transformando la atmósfera en un crisol de temor y anticipación. Atrapados en la quietud del momento, los hermanos enfrentan la realidad de su destino, donde el poder de José se cierne sobre ellos, como una espada de doble filo. Con firmeza inquebrantable, José asegura a sus hermanos: les aseguro que no les haré daño. Seguiré cuidando de ustedes y de sus familias. El peso de las palabras de José pende en el aire, una promesa frágil contra un telón de fondo de opulencia dorada y miedo arraigado. Con un gesto final y desesperado, José llama a sus hermanos para que se acerquen, sus ojos reflejando un profundo anhelo por una promesa. En un momento cargado de votos tácitos, José susurra: júrenme que cuando Dios los libere de Egipto, llevarán mis huesos de vuelta a Canaán. In a silent act of reverence, his body is prepared with care and ancestral wisdom, a final tribute to his legacy. In the shadows of an Egyptian tomb, a richly adorned sarcophagus becomes José's final resting place, sealing a chapter of his story. Los descendientes de Jacob prosperan, su prosperidad pintando un vibrante cuadro contra el antiguo paisaje. La sombra de la inquietud oscurece el rostro del faraón mientras contempla el posible levantamiento de los israelitas. Susurros de inquietud resuenan por los pasillos del palacio, mientras el miedo del faraón enciende una chispa de desconfianza y animosidad hacia los israelitas. Bajo el látigo implacable, los israelitas soportan el peso del trabajo forzado, sus cuerpos exhaustos, clamando silencio ante la tiranía del faraón. El poder absoluto del faraón se refleja en cada monumento y gesto, mientras su sombra se extiende sobre la tierra, oscureciendo la esperanza de libertad de su pueblo oprimido. Sus gritos angustiados ascienden, resonando a través de los siglos como un testimonio de su fe inquebrantable en medio de la desesperación. Bajo el sol implacable, sus súplicas se elevan, llevando el peso de generaciones que anhelan la libertad de la opresión. Cada paso es un testimonio de su fe inquebrantable, grabada en las arenas del tiempo. El viento del desierto susurra historias de libertad y una tierra prometida, alimentando su ardua caminata. Bajo el cielo abierto, un símbolo de esperanza y promesa, los restos de Joseph son enterrados, uniendo luchas pasadas con aspiraciones futuras. Con cada puñado de tierra, el peso de la historia se asienta, sellando una promesa hecha hace generaciones y forjando un camino hacia el destino. Cada tarea completada construye un puente de confianza entre José y su maestro. Su presencia ofrece una silenciosa resistencia contra el peso aplastante de su confinamiento. Bajo la atenta mirada del faraón, la sabiduría de José resuena, transformando la incertidumbre en claridad. En un instante de epifanía, la verdad emerge de los sueños, guiando al faraón hacia un futuro revelado. José garantiza que cada saco y cada medida reflejen su compromiso con la justicia y la sostenibilidad, sembrando las semillas de la confianza y la prosperidad para todos. Rodeado de la riqueza de Egipto, José se erige como el guardián silencioso de su futuro, tejiendo un legado de equidad y sabiduría que trascenderá los anales del tiempo. Sin el peso de la sospecha, la risa de José resuena por los campos,
un marcado contraste con el resentimiento latente en los ojos de sus hermanos. En medio del paisaje idílico, sombras de celos comienzan a oscurecer la inocencia juvenil, presagiando una traición que cambiará sus vidas para siempre. Jacob, con su rostro esculpido por el tiempo y la sabiduría, se prepara para impartir los secretos sagrados de su fe al joven José. Con los ojos llenos de fervor, Jacob declara: «José, hijo mío, esta noche compartiré contigo los secretos de nuestra fe, la promesa sagrada hecha a Abraham, nuestro antepasado». José, una figura indefensa frente a la fría furia de sus hermanos, es arrojado al abismo. La oscura boca del pozo se convierte en un símbolo de traición irreversible e inocencia destrozada. Los vibrantes colores de su tierra natal se desvanecen en un recuerdo inquietante, mientras José es arrancado de todo lo que ama. Con una última mirada desesperada, el mundo de José se reduce a los confines de su cautiverio, dejando atrás la calidez del hogar. El sol implacable parece burlarse de su desesperación, mientras el viento susurra entre los campos, llevando consigo el eco de su desgarrador llanto. Cada sollozo es un fragmento de su alma, roto por la cruel certeza de que su amado José se ha ido para siempre. Sus ojos, llenos de lágrimas de alegría y gratitud, reflejan una vida marcada por el favor divino e innumerables bendiciones. Se despliega un paisaje verde que evoca la promesa de una prosperidad ilimitada. El corazón de José se hincha de gratitud al contemplar el crecimiento de su familia, un testamento de fe y favor divino. Con convicción inquebrantable, las últimas palabras de José resuenan en la habitación: «Manténganse fieles a Dios». Una promesa sagrada se cumple al encontrar los restos de un líder descanso en la tierra del destino, sellando un legado de esperanza y retorno. La tierra recibe a su venerable huésped, como si susurrara cuentos de perseverancia y el poder perdurable de los sueños. En conmovedor unísono, invocan la promesa divina hecha a José, su memoria colectiva tejiendo un tapiz de fe y anhelo. Sus voces se alzan con el viento cálido del desierto, una mezcla de tristeza e inquebrantable creencia que atraviesa el árido paisaje.